Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Radio La Voz Joven, hoy día 8 de febrero de 2023. Continuamos con la serie de programas de ciencias con Fundoro y estamos con ustedes en la pecera Agapito y Tommy y aquí entrevistando yo, Eva, y los invitados Michael Brin y Miguel Ángel González, miembro y director de Fundoro. Hola Eva, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí y a sus órdenes. Es un placer que estén ustedes también aquí. Si quieren, si les parece bien, para empezar podemos responder a la pregunta que dejaron de la semana pasada. Sí, sí. Bueno, la pregunta planteada está hecha a propósito porque la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, es protagonista de uno de los artículos de la revista que hoy venimos a presentar. Entonces, si te parece bien, empezamos con la revista y cuando llegue el momento del artículo contestaremos a la pregunta que se planteó el año pasado. El año pasado no, la semana anterior, en el programa anterior. Vale. Perfecto. Entonces pasamos al tema central del programa. Bueno, el tema es la presentación de la revista que edita la Fundación, que se llama Meridiano Cero. Nuestros oyentes ya imaginarán por qué se llama Meridiano Cero, porque en el pasado dedicamos un programa precisamente a hablar de la determinación de la posición del meridiano cero en la isla del Hierro. Entonces nos pareció que eso era un hecho que tenía relevancia histórica y que hacía referencia directa también al trabajo de la Fundación, porque la Fundación se dedicó durante muchísimo tiempo y se dedica aún al estudio de las expediciones científicas que nos visitaron en los siglos XVIII y XIX. Por tanto, nos pareció, insisto, que en este nombre confluían las dos circunstancias que hacían que fuese un nombre adecuado. Antes de empezar a hablar de la revista, de este segundo número que lanzamos en el año que acaba de terminar, quiero tener una deferencia, en este caso triste, porque queremos dedicar este número de la revista a Fernando de Ory y a Jamil, que como veremos después es el autor de uno de los artículos que aparecen en la misma y que desgraciadamente falleció en los últimos meses del año 2022. Uno de sus últimos trabajos fue precisamente remitirnos este artículo que veremos más tarde. Está dedicado a un meteorólogo ilustre que trabajó aquí en la isla de Tenerife. Por lo tanto, insisto, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a Fernando de Ory, que además de haber sido durante toda su vida un magnífico historiador, un conocedor como nadie del Instituto de Meteorología de Izaña, pues era buen amigo de la Fundación y buen amigo nuestro, ¿no? Bien, la revista Meridiano Cero la creamos con el objetivo de ser un vehículo más, un instrumento más en la divulgación de la historia de la ciencia. Entonces, con ella lo que pretendíamos era llegar a más gente y hacerlo en un lenguaje no estrictamente académico. Es decir, si uno echa un vistazo a la revista, cosa que puede hacer cualquier persona sin más que visitar nuestra página web, porque desde ella se puede bajar la revista completa. Es cierto que nosotros editamos en papel un número reducido de ejemplares porque intentamos que la gente se acostumbre a manejarla de forma digital. Como digo, si uno le echa un vistazo a la revista se da cuenta de que es una combinación entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Es decir, hay una gran cantidad de fotografías. Hemos intentado cuidar muchísimo la presentación. Para eso tenemos una experta, que es Mila Ruiz, que es la diseñadora, que además es autora de uno de los artículos que veremos a continuación, y que, como ven, pues la presentación de la revista pues está cuidada y está esmerada en el sentido de que, insisto, queremos que el lenguaje visual sea protagonista también de la misma, ¿no?
Nos preocupamos también de que la revista sea diversa, de que no sea una repetición todos los años, porque es de carácter anual, que no sea una repetición todos los años de los mismos temas, sino que acoja en todos sus números pues, temas diferentes, ¿no? Lo que sí hemos respetado son las secciones, ¿eh? La revista tiene 5 secciones, que son actividades, se refieren a las actividades recientes de la Fundación, las que creamos nosotros o en las que participamos nosotros. Luego tenemos los viajeros y las expediciones científicas, que como saben es el objeto de la colección museográfica que estamos creando en la Fundación. Luego tenemos otro apartado dedicado a libros y exposiciones. Aquí lo que pretendemos es hacer una reseña pues, de las últimas exposiciones que ha creado Fundoro o de las últimas publicaciones, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaré de un libro que publicamos el año pasado y de una exposición que también se realizó el pasado año. Luego también tenemos otra sección de personajes, donde intentamos hacer referencia pues a personas que han sido ilustres en la historia de la ciencia, a hombres y a mujeres que tienen un papel importante en esta disciplina. Y por último, el último apartado se refiere a actualidad, donde aquí queremos dar una pincelada de lo que estamos haciendo en el momento actual y de circunstancias que acontecen pues, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, si te parece, hago un pequeño recorrido por los artículos o me preguntas, no sé cómo lo quieres hacer. Sí, me parece bien lo del recorrido. Lo único que le iba a preguntar antes era la selección de artículos y demás. ¿Son elaborados por miembros de Fundoro o también miembros externos colaboran en la realización de la revista? Bueno, la revista tiene un núcleo de redacción, que es quien selecciona los artículos y propone a las personas para invitarlas a escribir un artículo, ¿no? Está Alberto Relancio, que es el encargado de la corrección de textos y del ajuste de los mismos, porque claro, los artículos no los publicamos tal cual no lo mandan los autores, sino tienen que estar digamos, sujeto a una serie de normas de publicación. Luego está Mila, que es la diseñadora y la maquetadora, y luego estoy yo como director, ¿no? Entonces, nosotros tres formamos el equipo que de alguna manera decide qué personas son las invitadas a participar. Claro, esto es una tarea que requiere tiempo, porque, por ejemplo, ya ahora, que estamos a principios de febrero prácticamente, estamos contactando ya con las personas que van a participar en el tercer número de la revista. Es decir, la revista, el segundo número acaba de salir y ya estamos preparando el tercero, ¿no? Pues ya debo decirte que varias personas con las que hemos contactado nos han dicho que no pueden. Entonces, claro, eso siempre es un hándicap que nos hace trabajar un poquito más y buscar a ver quién se ajusta también a lo que queremos de la revista. Porque, claro, tenemos muchas personas que son candidatas, pero después tenemos que ver que su perfil se ajuste, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto de que su perfil se ajuste? Pues que no solo sean buenos investigadores, sino que sean también buenos comunicadores. Y eso no es fácil, encontrar las dos cosas concentradas en la misma persona, ¿no? Y que después tengan tiempo para dedicar a escribir un artículo sobre este, que parece que no, pero que lleva su tiempo, ¿no? Entonces, por eso el agradecimiento que tenemos a las personas que se prestan a participar aquí, pues es enorme. Claro, la preparación de la revista es prácticamente todo el año. Todo el año, sí, sí. ¿Tienen unos objetivos iniciales o unos temas que se van a tratar cada año con antelación? ¿O simplemente se va viendo según los candidatos? A lo que nos ceñimos nosotros son a las secciones que acabo de plantear antes, ¿no? Las secciones son inamovibles. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar colocar en esas secciones pues artículos que se amolden perfectamente, ¿no? Hombre, nosotros tenemos muchos amigos, afortunadamente. Tenemos en nuestros más de 30 años de historia, conocemos a un montón de gente que trabaja en la historia de la ciencia. Y el espectro en el que buscamos pues, es bastante amplio. ¿Qué pasa? Que estas personas que conocemos son personas
pues que están muy ocupadas y que muchas veces, aunque su voluntad sea colaborar, no pueden. Entonces, yo, por ejemplo, a 2 de las personas que he tocado para que escriban un artículo para el tercer número, me han dicho que es una pena muy grande, pero que este año no pueden, que si para el siguiente pueden escribir ese artículo, ¿no? Bueno, pues les he emplazado a que para el cuarto número pues pueden escribirlo, ¿no? Y así vamos, pues, intentando salir adelante, ¿no? Intentando buscar esas personas que estén dispuestas y que, como dije antes, se amolden al perfil que nosotros queremos para la revista, ¿no? Porque, claro, puede ser que haya personas muy valiosas que escriban muy bien artículos de tipo académico, pero que no se ajustan al perfil que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esas personas preferimos utilizarlas en otras secciones o en otras actividades de la Fundación, como pueden ser jornadas de divulgación, como pueden ser conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Si le parece bien, pasamos Sí, al recorrido. Sí, pues el primer artículo, y aquí es donde contestamos a la pregunta que quedó planteada en el programa anterior. ¿Tienes alguna pregunta que formular para el siguiente programa? Para el siguiente Perfecto, programa sí lo tienes. Tengo una pregunta. Perfecto, Sí. para nuestro séptimo programa tenemos una pregunta interesante. Vamos a ver cuál es esa pregunta. La pregunta es la siguiente. Todos hemos oído hablar de la mosca del vinagre. Sí. La mosquita, la Drosophila melanogaster, ¿no? Vale, la pregunta de buscar información es ¿por qué esa mosca, Sí. ese insecto tan diminuto y tan fastidión, es tan importante en la investigación científica? Porque es muy importante. Y en la investigación científica, incluso aplicado a humanos. Pues interesante. ¿Por qué es tan importante para la ciencia un insecto como la mosca del vinagre? Ya tengo la intriga ya de que llegue el próximo programa para poder saber la respuesta a esa pregunta. No es muy buena pregunta, la verdad, es una muy buena Miguel pregunta. Ángel, el director de Fundoro, vendrá y la contestará. Perfecto. Espero que no me perfecto. mate cuando se lo diga. No lo creo. En absoluto. Él sabe del tema. Bueno, eso entonces es maravilloso. Estaré atento para el próximo programa porque ya tengo la curiosidad. Lo recomiendo. A mí me pasa con todos los programas que veo la pregunta y digo, quiero ver el siguiente. A ver por qué. Pues este lo recomiendo especialmente, la respuesta a esta pregunta, porque es sorprendente. Se van a sorprender quien no la conozca. Bueno, la llamada mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, que yo estoy seguro que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, yo estoy completamente seguro que cualquier persona que nos está oyendo ha visto alguna vez una drosófila. Basta tener en casa, en el frutero, unos plátanos un poquito pasaditos, para ver que aparecen alrededor de los plátanos unas mosquitas muy pequeñitas que revolotean por allí y que es síntoma de que el plátano se está echando a perder, ¿no? Bueno, pues esas mosquitas que están allí son drosófilas. Y esas mosquitas que están allí han representado un instrumento de investigación en genética incomparable. Fíjense ustedes, ya a principios del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, quedó establecida la llamada teoría cromosómica de la herencia. ¿Qué decía esta teoría cromosómica de la herencia? La teoría cromosómica de la herencia vino a decir lo que hoy todo el mundo asume como verdadero, a no ser que haya por ahí algunos excéntricos que todavía duden de la existencia de los genes, pero bueno, a esas personas no le vamos a hacer mucho caso, que sigan predicando. En los primeros años del siglo XX quedó establecido que los genes estaban situados en unas estructuras que se llamaban cromosomas, ¿vale? Entonces, esos experimentos, los experimentos que llevaron a Morgan, que fue el cabeza científica de esta teoría cromosómica, pues se realizaron con Drosophila, con esta mosca. ¿Qué tiene de especial esta mosca que la haga tan buena como sistema experimental? Pues en primer lugar, que tiene un ciclo de vida muy corto, ¿vale? En segundo lugar, que una hembra
de Drosophila puede poner de una vez 400 o 600 huevos. Pueden ser almacenadas en lugares muy pequeños de un laboratorio. Y además, y esto es lo más importante, pueden presentar mutantes. ¿Qué son mutantes? Mutantes son organismos que difieren unos de otros en una determinada, en un determinado atributo, como puede ser el color de los ojos, como puede ser la longitud de las alas, como puede ser la forma de las patas. Entonces, en Drosophila se dan muchos de estos mutantes que son muy fácilmente observables. Por lo tanto, se les puede seguir la pista en cruzamientos que se hagan de forma genética. De hecho, insisto, el sistema experimental de Drosophila fue fundamental desde el punto de vista histórico. Pero no solo desde el punto de vista histórico, y ahora vamos con el artículo, sino que es esto en la actualidad aún. Es decir, el sistema experimental de Drosophila sigue dando muy buenos resultados en la industria biomédica. Y entonces, la revista arranca con un proyecto que tiene un enorme mérito, se llama Drosáfrica, Dros de Drosophila y África del continente africano. ¿Por qué se llama Drosáfrica? Porque el objetivo de este proyecto de Drosáfrica es llevar la Drosophila como sistema experimental al continente africano. Todos sabemos que en el continente africano los medios son mucho peores, muy reducidos con respecto al primer mundo, ¿no? Pues un conjunto de científicas, de mujeres en este caso, de Marta Vicente Crespo, de Isabel Palacio y de María Dolores Martín Bermudo, que son 3 científicas punteras, 3 científicas que pertenecen, y en la revista está expuesto donde trabajan. Una trabaja en África, en el Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud. Isabel Palacios trabaja en Londres, en el Queen Mary University, y María Dolores Martín Bermudo, que es muy buena amiga de Fundoro, ha estado aquí en la Fundación dando conferencias, trabaja en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Entonces, estas autoras pues se propusieron en el año 2013 crear una especie de organización, una especie de ONG, cuyo objetivo fundamental fuese llevar el sistema experimental de Drosophila a determinados lugares de África con el objetivo de que se desarrollaran allí laboratorios de investigación basados en este sistema experimental. En el artículo se cuenta, el artículo está escrito por las 3 científicas, se cuenta el origen, el desarrollo y los resultados que ya está dando este proyecto, que por supuesto tiene un mérito terrible, ¿no? Porque lo hacen prácticamente a coste cero. Es decir, todos los medios, ellas se dedican a recaudar medios, porque están introducidas en la investigación puntera, conocen, tienen relación con todos los laboratorios del mundo, con todas las personas que están trabajando en Drosophila, y las invitan a ir a África durante un cierto tiempo, organizan talleres, organizan conferencias y sacan adelante unos resultados terribles que están descritos en el artículo y que les anima a seguir adelante, ¿no? Eso es el primer artículo. El segundo artículo tiene que ver con los talleres que nosotros desarrollamos en la Fundación. Ahora Michael, me referiré a él porque Michael trabajó en el proyecto digital que está íntimamente ligado con los talleres que nosotros impartimos en la Fundación. En concreto, el artículo Entre el arte y la ciencia, taller de impresión natural, que está escrito por Mila Ruiz, que es la persona a la que yo antes me refería, que es la diseñadora y maquetadora de la revista, pues aquí Mila lo que hace es contar cuál es el origen de ese taller de impresión natural y cómo se relaciona esa técnica de impresión natural, cómo se relaciona con la actividad de los expedicionarios y científicos que venían aquí en los siglos XVIII y XIX. Esas expediciones fueron estudiadas en el grupo digital del que Michael formaba parte desde que se creó prácticamente. Entonces, él
es buen conocedor de ese mundo, de todo el mundo de las expediciones científicas. Y bueno, si tienes alguna pregunta que hacer sobre los viajeros y sobre todo lo relacionado con expediciones científicas, pues él es una de las personas adecuadas. En el artículo se ven fotografías de los talleres que hemos realizado, que ha realizado Mila Ruiz en la sede de la Fundación. Son talleres que están abiertos a todo el mundo, a toda la ciudadanía, y además de hacerlos abiertos al público en general, también en ocasiones los hemos llevado a algún instituto, a algún centro de enseñanza, ¿no? También en Casa Doña Chana se han llevado a cabo en alguna ocasión en concierto con alguna concejalía. Quiero recordar que la de Asuntos Sociales, y si no recuerdo mal, del Ayuntamiento de La Orotava. Entonces, el artículo, como digo, es una descripción de estos talleres, ¿no? Si les parece bien, no sé si Michael querrá participar y contarnos un poco sobre los talleres, las expediciones digitales y demás. Bueno, añadir que digamos las ideas que ha desarrollado Mila, yo creo que el germen está precisamente lo que estoy viendo ahora mismo ahí, una herborización que estoy viendo ahí, la imagen. Yo me imagino que por ahí le vino la idea de hacer estos talleres usando plantas. La herborización fue uno de los motivos principales de los viajeros durante siglos, ¿no? Es decir, la botánica nuestra aquí es tan extraordinaria o tan variada que llamó mucho la atención, y entonces, digamos, gracias a que estas colecciones aún existen y que precisamente viajé con Mila a varios sitios a fotografiarlos y a empezar a entender cómo se hace tal, yo creo que es un poco el germen de estos talleres. Claro. Y lo que logra hacer ahora pues ya es una cosa de asombroso, ¿no? Eran técnicas empleadas por los viajeros para dejar constancia de cómo eran las plantas que se encontraban aquí. Entonces, en este caso, impresión natural, de lo que se trataba era de crear una huella de la planta en papel, ¿no? Entonces, eso se puede reproducir. Las personas que han hecho los talleres, si alguna nos está escuchando, pues sabe que efectivamente eso era así, ¿no? El siguiente artículo tiene que ver también con el tema de los botánicos. Está referido a una figura que era muy frecuente en la época, que eran los llamados recolectores. Eran recolectores que no necesariamente, ¿verdad, Mike? Que no necesariamente tenían que ser expertos en la materia, sino que eran personas contratadas por los expertos o por las asociaciones científicas internacionales que estaban detrás y que venían al territorio a recolectar. ¿Y qué recolectaban? Pues recolectaban plantas, recolectaban pequeños animales, pequeños moluscos, pequeñas conchas, y luego eso formaban parte de colecciones que podían ser privadas o que podían pertenecer a instituciones científicas determinadas. El artículo que publicamos está escrito por Arnoldo Santos Guerra, que es un botánico de prestigio no solamente nacional, sino internacional, y nosotros tenemos la suerte de que es buen amigo nuestro y que se presta siempre a escribir artículos cuando se lo pedimos, ¿no? Entonces es un artículo fantástico. Los dos recolectores son Jean-Marie Despreaux, creo que se pronuncia así, Despreaux, y Eugene Bouillon, ¿no? Bouillon, ¿no? Entonces el artículo trata de describir cuál fue su recorrido en Canarias, qué fue lo que hicieron, qué tipo de especies recolectaron y por encargo de quién, ¿no? Entonces se habla en el artículo, por ejemplo, de que Webb, el autor de la historia natural de Canarias junto a Sabino Berthelot, era una de las personas. Este güey tenía mucha pasta, ¿verdad? Sí, era muy afortunado económicamente, sí. Y realmente es el agente provocador de estos dos viajes, tanto sí, de Despreaux como de Bouillon. Sí. Por lo que tenemos bastante conocimiento
de estos dos personajes porque una de las cosas que digitalizamos en Florencia fue la correspondencia con Webb. Y se ve que Webb es el agente provocador y da pistas que hacían colecciones como para 10 clientes, privados y públicos. O públicos, o digamos, del establishment, ¿no? La British Museum, la Academia Francesa, en fin, una mezcla. Y nada, lo de Florencia lo tengo que comentar. Ahí estuve con Mira Ruiz, digitalizamos la correspondencia, pero al mismo tiempo con Arnoldo fuimos viendo las colecciones de hace 200 años y las planchas con la planta seca pues están todavía un poco como vivas, es decir, es digno de ver, digno de ver. Y está digitalizado el herbario. Esto está digitalizado. Lo tenemos. Muy difícil digitalizar porque no es como un papel, hay que, en fin. Y nuestra intención es poner eso al servicio pues, de las personas que quieran hacer uso de ello. Claro, investigación, estudio. Bueno, el siguiente artículo lleva por título Entre cielo y tierra, la expedición astronómica a Tenerife de Jean Mascar. Está escrito por Clara Curel. Clara es doctora en Filología Francesa y miembro de la Cátedra Cultural Alexander von Humboldt y Sabino Berthelot de la Universidad de La Laguna. Clara es una muy buena amiga de la Fundación, ha colaborado con nosotros, junto a su compañero José Oliver y Cristina también, en diversas publicaciones que hemos hecho en la Fundación, ¿no? Entonces, en este caso, pues ha escrito un artículo sobre Mascar. Mascar era un astrónomo que nos visitó en el año 1910, a principios del siglo XX, formando parte de una expedición de fisiólogos y meteorólogos europeos organizada por el médico y biólogo alemán Panguis y bajo el auspicio de la Asociación Internacional contra la Tuberculosis. La idea era venir a las Cañadas para hacer experimentos sobre diversos temas fisiológicos, ¿no? Y Mascar se coló en la expedición con el objetivo de observar el paso del cometa Halley, ¿no? Que como saben nos visita cada 76 años, ¿no? Entonces, el artículo, como digo, es una descripción de esa visita y nos cuenta la labor de Mascar como antecesor de la observación astronómica en Tenerife, ¿no? No solamente Mascar, sino su antecesor, Piazzi Smith, del que creo Michael hablará un poquito en el próximo programa. Ya dijeron en aquella época que en Tenerife se daban las condiciones para instalar un centro de observación astronómica a nivel mundial. Bueno, pues sus palabras cristalizaron en lo que hoy es el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Que como sabemos es una institución de prestigio mundial y puntera en lo que es la observación astronómica, ¿no? ¿Por qué en las Cañadas? Bueno, porque las Cañadas está situada por encima de la zona de las nubes y eso reduce bastante las perturbaciones en los telescopios a la hora de la observación astronómica, ¿no? Entonces, como digo, el artículo de Clara es una buena aproximación a lo que se hizo en aquel momento y a las consecuencias que tuvo después, ¿no? Porque lo interesante de estos trabajos es lo que se hizo, como digo, pero las puertas que abrieron estos trabajos, ¿no? Porque está claro que gracias a las brechas que quedaron abiertas por científicos como Mascar o como Piazzi Smith, pues se pudo continuar luego la labor que mira no queda desembocado, ¿no? en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, seguidamente nos pasamos ya a otra sección, que es la de libros y exposiciones. Como dije al principio, tenemos un libro y tenemos una exposición, ¿vale? El libro se titula María de Betancourt, experimentar e innovar en la ilustración canaria. La autora de este artículo es Ana María Delgado Marante, que fue la anterior secretaria de la Fundación, ¿eh? Ya Ana está jubilada y en su momento
ella creó en la fundación un grupo de trabajo al que llamó Mujeres entre Sedas. ¿Por qué llamó Mujeres entre Sedas a este grupo de trabajo? Pues porque la idea era investigar sobre la industria, los antecedentes de la industria de la seda en Canarias. Ese fue el objetivo principal. Esto lo cuenta Ana en el artículo, un artículo muy interesante, ¿no? Entonces, a medida que investigaba sobre la industria de la seda, pues fue uniendo piezas, encontrando, abriendo caminos, y en ese estudio se dio cuenta de que había una mujer, María de Betancourt, que era hermana de Agustín de Betancourt, que es el famoso ingeniero que se trasladó a Rusia y desarrolló allí buena parte de su labor científica. Pues, como digo, se dio cuenta Ana de que María de Betancourt era un personaje muy interesante, no solamente desde el punto de vista de la industria de la seda, sino que fue una especie de pionera en la actividad científica en la época en la que vivió. Y bueno, pues lo que hizo Ana fue crear un grupo de trabajo, como digo. Para ello invitó a 2 personas más, a Elena Casañas Afonso y a María Cristina Pérez Villar, que son las 2, junto a Ana, autoras del libro María de Betancourt. El libro fue de alguna manera el fruto del trabajo de ese grupo de investigación, Mujeres entre Sedas, que no solamente se dedicó a escribir este libro, sino que hizo multitud de talleres, dio multitud de conferencias en los centros de enseñanza, en la fundación, en otros centros como el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, es un artículo que yo les recomiendo para que se acerquen al estado de la industria de la seda en Canarias, y además para que conozcan a esta mujer, porque verdaderamente vale la pena conocer la labor que hizo en su momento, ¿no? Y luego pasamos a la exposición. En el anterior programa ya estuvo aquí Miguel Hernández. Miguel es el hombre de las exposiciones en la Fundación, ¿no? Entonces, ya en el anterior programa estuvo aquí hablando de una exposición que se llamaba Estampas de Cosmología, ¿no? Que en ese momento estaba expuesta precisamente en el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz. Bueno, lo que hace Miguel en este artículo es presentarnos otra de sus exposiciones, y aquí se atreve con un tema verdaderamente difícil y complicado, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un tema muy complicado, porque para acceder a él, para acceder al mundo de la mecánica cuántica, pues uno tiene que utilizar herramientas matemáticas que son especializadas, ¿no? Grosso modo, la mecánica cuántica, ¿de qué trata? Pues trata del comportamiento de la materia en las dimensiones extremadamente pequeñas, es decir, en las dimensiones de los átomos y de los componentes de los átomos. En esas dimensiones, las leyes que son válidas para la materia macroscópica no sirven. Y los fenómenos que ocurren en ese mundo cuántico son desconcertantes. Son desconcertantes porque no entran dentro de lo que nosotros consideramos es el sentido común, ¿vale? Entonces, la exposición es una especie de invitación a que la gente se acerque al mundo de la mecánica cuántica, advirtiendo que cuidado, que no es un tema sencillo ni un tema fácil, ¿no? Pero bueno, no por ello no es atractivo, ¿no? Si solamente fuera atractivo lo sencillo y lo fácil, pues entonces estaríamos aburridos todo el día, ¿no? De hecho, nosotros en la Fundación nos hemos animado a celebrar en el próximo mes de marzo una jornada sobre cuántica. Hemos invitado a 3 expertos de la península. Uno viene del País Vasco, otro viene de Sevilla y otro viene de Madrid. Y un cuarto componente viene de la Universidad de La Laguna, la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna. La misión de estos compañeros, de estos profesores especialistas en mecánica cuántica, es intentar que la mecánica cuántica sea asequible al público que va a asistir a esa jornada sobre cuántica. Entonces están todos invitados y bueno, yo creo
que por lo menos para conocer qué fenómenos, qué cosas ocurren en ese mundo cuántico que nos resultan incomprensibles, pues solamente por eso vale la pena asistir, ¿no? Bueno, pues el artículo, como pueden ver, es un recorrido por la exposición, una exposición que forma parte ya de nuestra colección itinerante. Saben, lo hemos repetido en varios programas, que la Fundación tiene una colección de exposiciones que prestamos a los centros educativos y a los centros culturales que nos la solicitan. Lo único que hay que hacer para hacerlo es entrar en la página web, rellenar un cuestionario y ponerse en contacto con nosotros. Si la exposición está libre durante ese periodo de tiempo, se le presta y se acabó. Lo único es que hay que ir a buscarla y hay que ir a llevarla cuando se devuelva a la Fundación. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente tema, el siguiente artículo, nos metemos ya en la matemática. Se llama Diagramas de Voronoi, y Voronoi fue un matemático que creó lo que hoy se llaman los diagramas de Voronoi. En el artículo lo que se hace es explicar qué son esos diagramas de Voronoi y cuál es su aplicación en el mundo real. ¿Vale? El artículo está escrito por dos profesoras de enseñanza secundaria, dos profesoras de matemáticas, trabajan las dos en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Los Realejos, y ya digo, son profesoras de enseñanza secundaria. Entonces el artículo está escrito en un lenguaje muy claro y muy sencillo para poder entenderse. ¿Qué es lo que está detrás del artículo de los diagramas de Voronoi? Pues lo que está detrás es el exponer cómo la matemática puede servir como medio para interpretar la naturaleza. ¿Vale? Es decir, no hay que confundir los términos. La naturaleza no es matemática, pero las matemáticas son un buen sistema de aproximación a lo que ocurre en la naturaleza. Voy a poner un ejemplo para ver si esto se entiende. Yo puedo coger una placa de Petri. Supongo que todo el mundo sabrá lo que es una placa de Petri. Una placa de Petri es una placa de vidrio o de plástico donde se pone un medio de cultivo para cultivar bacterias. ¿Vale? Yo puedo cultivar bacterias en una placa de Petri y puedo estudiar cómo evoluciona el número de bacterias según avanza el tiempo. ¿Vale? Ustedes imagínense que yo tengo el material necesario para hacer ese conteo, ese recuento. Yo voy viendo cuántas bacterias hay a medida que avanza el tiempo. Digo, a los 2 minutos, tantas bacterias. A los 5 minutos, tantas bacterias. A los 25 minutos, tantas bacterias. Bueno, pues si yo esas parejas de valores las represento luego en una gráfica, lo que voy a obtener es algo muy parecido a una gráfica exponencial. Una gráfica exponencial es una semiparábola que crece a medida que avanza en el eje de las X. Creo que se entiende, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el crecimiento bacteriano se adapta estrictamente a lo que marca una gráfica exponencial. No. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía, si usted manda a hacer alguna vez un experimento a alguien y usted le dice que represente los puntos, esos puntos que yo me refería antes, los puntos del número de bacterias según avanza el tiempo, ¿no? A los 5 minutos, tantas bacterias. A los 10 minutos, tantas bacterias. Si usted le dice al alumno que represente esos valores, y esos valores están exactamente sobre una gráfica exponencial, olvídese, el alumno no ha hecho el experimento, se lo ha inventado. ¿Por qué? ¿Por qué decía el profesor esto? Porque en la realidad, la mayor parte de los puntos están sobre la gráfica exponencial, pero hay otros puntos que se salen de la gráfica exponencial. Se acercan, pero no están sobre la gráfica exponencial. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que significa? Que la matemática lo que es un buen sistema de aproximación a lo que ocurre en la naturaleza, pero no es la naturaleza. ¿Vale? Pues eso un poco es la filosofía con la que está escrita este artículo. Los diagramas de Voronoi son constructos matemáticos que sirven para diseñar determinados aspectos. Por ejemplo, en un partido de fútbol, para que vean que la matemática está relacionada con el fútbol. En un partido de fútbol, el entrenador quiere disponer a su equipo de tal manera que los jugadores ocupen posiciones abarcando todo el campo.
Si tú haces un diagrama de Voronoi del campo y colocas a los jugadores en el centro de cada uno de los diagramas de Voronoi, estás aprovechando el espacio estás maximizando el aprovechamiento del espacio. Eso se hace en los equipos técnicos de los entrenadores. Hay individuos que se dedican a hacer estas cosas. Por lo tanto, vemos que las matemáticas tienen aplicaciones. En el artículo hay otras aplicaciones, como por ejemplo, se han aplicado también para el control de epidemias, ¿no? Hay una zona donde hay una epidemia, ¿vale? Y no se sabe cuál es el foco de la epidemia, ¿vale? Se construyen los diagramas de Voronoi, y se ve dónde están los puntos que más incidencia tienen ¿cómo se dice esto? Cuando una epidemia en la expansión de la epidemia, ¿no? Eso también está descrito en el artículo, ¿no? Es un artículo cortito, muy claro y bastante interesante, y que hace referencia pues, a aspectos de la matemática. Muchas veces uno cree que en la matemática todo es un rollo, y no es verdad. Bueno, llegamos al artículo con el que yo empezaba el repaso, escrito por Fernando de Ori, que desgraciadamente, como dije antes, nos dejó en la segunda mitad del año 2022, y él nos escribió este artículo dedicado a un meteorólogo canario y universal llamado Inocencio Fontuyol. Entonces, el artículo es una especie de biografía sobre este señor que trabajó aquí en Tenerife y que fue un ilustre meteorólogo que hizo grandes trabajos sobre la meteorología aquí en el Observatorio de Izaña, en Tenerife. Un artículo como este lo que hay que hacer es leerlo, porque se basa, como digo, en la biografía de este señor y en las cosas que hay aquí en Tenerife que se deben a él, ¿no? Hay fotografías muy interesantes del centro de observatorio, el observatorio atmosférico de Izaña. No sé si conocen que aquí en Izaña, al lado de donde estaba el repetidor de televisión, hay un centro de investigación meteorológica, que además es muy importante. Hacen estudios allí que tienen incidencia a nivel mundial, ¿vale? Entonces, Fernando de Ori era la persona que más y mejor conocía la historia de ese centro de observación meteorológica. Y es una desgracia que nos haya dejado, como dije antes. Bueno, la revista termina con la sección de actualidad a la que nos referíamos antes. Y entonces hay una sección fija que es una especie de crónica que nos hace para cada número Eric Stengler. Eric Stengler es un amigo de la Fundación, antiguo subdirector del Museo de la Ciencia y el Cosmos, aquí de La Laguna. Ahora está trabajando en Nueva York. Está trabajando en una de las universidades de Nueva York, y entonces allí lleva una asignatura de museología en un máster, y entonces ha usado nuestros libros sobre historia de la ciencia, los ha usado como manual de texto para su asignatura en el máster de museología. Y lo que hace todos los años es enviarnos novedades de las cosas que hace con sus alumnos, ¿no? Entonces es una especie de puesta al día de las cosas que está haciendo él allí en Nueva York con sus alumnos americanos. Y bueno, nosotros se lo agradecemos bastante porque nos permite estar conectados con el otro lado del Atlántico y ver que las cosas que hacemos nosotros en la Fundación pues pueden ser usadas también en Estados Unidos, ¿no? Y finalmente la revista termina con un repaso a nuestra colección museográfica, que para no cansarle, porque aquí lo que hay que hacer es mirar las fotos, para no cansarle, la colección museográfica ha entrado en su último sector o en su último tramo, ¿vale? En este año 2023 pretendemos que queden finalizados todos los rincones. Ya está el rincón de cartografía y navegación, está abierto desde hace más de un año. En la sala ya está diseñado el módulo de astronomía y de geografía y paisaje. A geografía y paisaje corresponde la fotografía de la maqueta de la Casa Amarilla, que era el centro de investigación primatológica que se estableció aquí
en el puerto de la Cruz. Se puede ver perfectamente el estado en el que estaba la Casa Amarilla inicialmente y el estado en el que está en la actualidad. Simplemente hay que ir por allí, por la zona de La Paz, y contemplarlo en un estado lamentable. Y estamos trabajando también en el módulo, en el rincón de zoología y botánica y de vulcanología y geología. Con lo cual, a finales de este año, en la próxima revista, yo espero venir aquí y decirle, la colección museográfica está terminada y la colección museográfica está a disposición de todos ustedes, porque en realidad lo que nosotros queremos es que esto sea una especie de muestra de todo lo que la Fundación ha trabajado en el tema de las expediciones y viajeros científicos que nos visitaron en el pasado, ¿no? Que eso sea una manera de visibilizar todo ese trabajo y que las personas cuando lleguen a visitar la colección museográfica pues aprendan cosas de cómo era Canarias, de cómo era Tenerife, cómo era La Orotava, cómo era nuestro entorno, pues en el siglo XVIII y XIX, que fue cuando estos viajeros nos conocieron, ¿no? Bueno, he hablado mucho. Si tienen preguntas. Muchas gracias. Esperamos que vuelva dentro de un año a contarnos Sí, seguro. Que esté finalizado. Bueno, siempre en la contraportada de la revista, siempre escogemos alguna estampa que está digitalizada en el grupo digital y que lleva un comentario que suele estar sacado del diario de los viajeros, ¿no? Ya he dicho en varias ocasiones que los diarios de los viajeros, Mike sabe muchísimo de eso porque los conoce, son una fuente inagotable de cercanía, porque hablan de lugares que no son conocidos, de cuestiones que no son, que alguna vez hemos oído, y de lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio histórico, porque en realidad nosotros pertenecemos a ese legado, ¿no?, histórico que tiene que ver con el Teide, que tiene que ver con las cañadas, que tiene que ver con la gente que nos visitaba para subir al Teide, para describir la vegetación, la zoología, la geología. Es decir, ese es nuestro legado y yo creo que todos los canarios deberíamos de conocerlo, ¿no? Conocerlo y cuidarlo. Y cuidarlo también, sí. Bueno, pues aquí tienen 2 revistas que vamos a dejar aquí en la Casa de la Cultura y que los directivos y jefes de Radio Joven sabrán qué hacer con ella. Bueno, pues antes de acabar, si le parece bien, no sé si Michael quiere decir algo. La preguntita que dejas colgada para el próximo programa, sí, para que se dediquen a estudiar. Sí, la pregunta es quiénes fueron y cuándo los primeros viajeros que ascendieron pues a las montañas, al Teide, Guajara, es decir, un poco los antecedentes del camino Yasna, camino a Yasna, camino de Yasna, que tiene todos esos, veníamos comentando antes de cómo llamarlo, ¿no? Vamos a ver el camino hacia Yasna, ¿no? Y esa sería la pregunta para la semana que viene, la próxima vez. Vale, pues... hay una cosa, perdona Eva, que yo también estaba comentando con Michael antes. Yo, que obviamente crecí en el Valle de la Orotava, en mi familia siempre oía de pequeño, además había una circunstancia familiar, y era que un tío mío tenía un negocio cerca de ese sitio, ¿no? Siempre oí en casa el término Camino Yasna, ¿no? Sí. Camino Yasna, vamos a Camino Yasna, pasamos por Camino Yasna, y yo pensé que Camino Yasna era un nombre que se le daba a esa zona, a ese barrio, como se le podía dar San Benito, o como se le podía dar San José, no lo sé, ¿eh? O como se le podía dar el Callejón de la Villa, que Agapito conoce muy bien, ¿eh? Entonces, y Tommy. Entonces, más tarde caí en la cuenta de por qué se llamaba esa zona Camino Yasna. Y era porque justamente donde está ubicado el barrio, la zona de Camino de Yasna, por ahí pasaba el camino de Yasna, que era el camino que, como Michael contará el próximo día,
pues atravesaba toda la isla. Fíjense que estamos hablando de una época donde no hay carreteras, donde la gente tenía que ir desde La Orotava hasta Granadilla, y no podía pegarse caminando toda la pechada de la autopista del sur. Entonces, ¿qué hacía? Pues subir la cumbre y bajar, ¿no? Esa es una de las razones, por ejemplo, por la que gente de La Orotava tiene familia en Arafo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú te das cuenta que hay gente que vive en La Orotava o que vive en Arafo y que están emparentadas. ¿Por qué? Porque antiguamente había una conexión a través de la cumbre, ¿no? Que todavía se reproduce en ocasiones cuando se hace, por ejemplo, la peregrinación a Candelaria, ¿no? Sí. Es decir, se sube la cumbre por aquí, se baja y está justamente en la zona de Buima y la zona de Arafo, ¿no? Bueno, pues el camino de Yasna es una cosa parecida y para mí resultó un descubrimiento, darme cuenta años más tarde de que fui un niño, de que eso se llamaba Camino de Yasna por esa razón, ¿no? Que tenía que ver con la historia de ese camino, ¿no? Sí, claro, pues muchas gracias. Dejamos ahí la pregunta para el próximo programa. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel y Michael. Hemos estado con ustedes en este programa de Ciencia con Fundoro en la Radio La Voz Joven, en cabina Tommy y Agapito, y aquí yo, Eva y Miguel Ángel y Michael. Muchas gracias. No se olviden de entrar a la página web de Fundoro a revisar la revista y recuerden también que habrá esa jornada en marzo sobre la mecánica cuántica. Muchas gracias por acompañarnos.